Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Ahora con la presencia de... Hola, buenas tardes, yo soy Domingo. Bienvenidos nuevamente al programa. Esperamos que lo disfruten, hoy es un programa especial. Y nomás Domingo yo. Y ya se acabaron. Hoy es dúo. Los otros están amalitos a pancita, quién sabe por qué. Bueno, Ale está trabajando, sí, ella ya está ahí en su curso. En el curso de pareja y de familia, así que pues ahí le está yendo bien, así que ahí ella pues ya no puede venir porque trabaja. Pero bueno. Y sí, pues digamos, ahorita el tema del día de ahora es bueno, tanto para conocer lo que es el tema de cómo ve el psicoanálisis al movimiento pues de los tatuajes y de las perforaciones, ¿cómo se llama? Los piercings, las calificaciones, modificaciones corporales. Ajá, las modificaciones. Y bueno, también digamos, es un tema que se va a tratar en la especialidad de psicosomática psicoanalítica, que inicia en septiembre. El 8 de septiembre, en punto de las 6 de la tarde, en las instalaciones de la asociación. Como ya saben, pueden dejar comentarios en la página del café, en Instituto Grodek, en Twitter, tenemos todas las redes sociales por ahí en nuestras cuentas, nos pueden comunicar. Así es, pues iniciemos con el tema entonces. Primero me gustaría iniciar un poquito con el contexto. El tatuaje no es reciente, el tatuaje pues se conoce desde culturas muy antiguas y siempre ha tratado de dar también un cierto grado de pertenencia social. Es una de las funciones que puede cumplir el tatuaje, pero no solo el tatuaje, también el maquillaje, las modificaciones corporales. Tenemos, por ejemplo, casos en algunas culturas donde se ponen incluso objetos para alargar el cuello, para hacer expansiones en sus oídos, se ponen perforaciones, hay coloración incluso de la piel. Pero conforme ha avanzado el tiempo, el tatuaje se ha ido volviendo más estético quizás. Se ha convertido ya también en una manera de expresar un cierto arte, un mensaje, un código, y también lo es así la modificación corporal, que podríamos ver por ejemplo las personas que se hacen incluso prótesis mamarias, cirugías de nariz, reconstrucciones, pero también lo veríamos en una variante diferente en el contexto por ejemplo de la mujer vampiro. Hay un hombre por ejemplo que se convirtió como en leopardo, se tatuó todo el cuerpo de leopardo, hizo modificaciones en su cuerpo, y vamos a ver entonces que la persona trata de representar algo. Para poder apoyarnos en la teoría, hay dos autores que revisaron muy de cerca la cuestión de la piel. Primero lo revisó Esther Brick en Inglaterra, que era kleiniana, y seguía de la mano a Klein y a Bion, y nos va a decir que la piel es la envoltura psíquica. El yo necesita un lugar donde proyectarse, entonces utiliza todo el cuerpo, y toda la piel pues abarca el cuerpo. Entonces sería una representación de nuestro psiquismo o de la contención de nuestro psiquismo. Y precisamente nos va a explicar que la piel debería de cumplir en algún momento la función de contención que la madre o el cuidador primario le tiene que brindar al niño. Esta contención va a venir primero porque el niño proyecta la angustia, por ejemplo, el miedo, la frustración a la madre lo recibe, la madre lo contiene un momento hasta que lo puede digerir, por decirlo así, y se lo regresa al niño de una manera más sencilla. Entonces el niño ya no lo vive como angustia y lo puede contener, y poco a poco aprende esa función de contención siempre y cuando haya una separación de la madre o del cuidador primario. De la mano entonces también vendría la teoría de Diranciu, que en algún momento incluso la revisamos, que se llama el yo piel, y vamos a irnos por el mismo camino. El niño y la madre van vinculados, crean una fantasía de piel común y que poco a poco se tiene que ir separando. Tiene que haber prohibición, por ejemplo, para tocar, desde el punto de vista de que la madre empieza a quitárselo del pecho, de pronto ya lo acuesta en la cama, cambia incluso la habitación del niño, ya no le permite que esté cargado todo el tiempo por alguien, ya no le permite, por ejemplo, tocar todas las cosas, apoderarse de todo, y entonces lo va haciendo un individuo que tiene que pensar y que tiene que contenerse a sí mismo. Nos explican ambos autores que es imposible que nosotros tengamos, digamos, esa completud. Va a haber siempre algún tipo de estímulo o algún evento que nos va a desbordar. Si hay mucha tensión, si estamos cansados, si hay un evento muy traumático, pues siempre va a haber un cierto desbordamiento. Entonces vamos a tratar de generar una segunda piel. Todos de alguna medida lo podemos lograr. Hay quienes, por ejemplo, lo van a tener con una ropa en específico, hay quienes lo podrían lograr con una cicatriz de algún evento que haya pasado,
Hay quienes lo podrían tener con un tatuaje, en este caso, con modificaciones corporales, pero incluso podría venir la cuestión del sufrimiento, digamos un dolor crónico, podría venir una rigidez muscular. Tenemos también el caso de una modificación corporal que no requiere cirugía, pero que sí sería, por ejemplo, hacer ejercicio. Es muy típico, por ejemplo, el varón que hace mucho ejercicio, que de pronto sus pechos crecen. Entonces es como un varón, pero que tiene mamas. Así que parecería, sí, como completo, como muy narcisista, muy omnipotente. ¿Qué estaría tratando de simbolizar ahí? Podríamos decir que ya no necesita una madre ni un padre. Está tratando de simbolizar que ya está completo, que ya es independiente, aunque en realidad está tratando de cubrir una fragilidad interna. Sí, totalmente. Otro tipo de segunda piel sería el caso de la vestimenta cara, que sí también sería común. Se puede poner algo muy valioso por fuera porque se cree que lo de adentro está poco valioso. El maquillaje también podría cubrir esa función. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, del tatuaje, estamos hablando de que la persona tiene una pobre capacidad para simbolizar. En algún momento de ese encuentro entre la madre y el niño, donde la madre tenía que contener, la madre falla porque estuviera deprimida, porque se tuvo que poner a trabajar, porque pasó algo, digamos, que no permitió que la madre contuviera, y entonces el niño tiene que buscar una segunda piel por su propia cuenta. Podría venir entonces ahí una cicatriz, una lesión, o en este caso ya un tatuaje. Y muchas veces el tatuaje va a simbolizar una pérdida que no puede ser pensada. En lugar de llegar a la psicosis o a una desfragmentación, porque a final de cuentas si la envoltura del yo es la piel, al romperse, pues se podría desfragmentar. No deja de ser, digamos, un tatuaje, digamos, como un parche, al fin de cuentas, digamos, como antes se usaban en los pantalones, es un parche para que no se descosiera más. Entonces el tatuaje o cualquier modificación va a ser eso, al fin de cuentas, digamos, como un tapón para que el yo interno o el yo lleno se rompa y por lo tanto aparezca, bueno, mínimo como una crisis psicótica, ¿no? Digamos, se puede decir también a nivel de la teoría lacaniana de que, digamos, todo tatuaje tiene un significante, obvio está, es algo importante para la persona, totalmente tanto así que se lo va a poner por siempre, ¿no? Pero el detalle allí es cuál es el proceso que debió de ser para, digamos, no llegar al tatuaje como tal, pues, o a la modificación. Digamos, esa idea, ese afecto, ese sentimiento, esa pérdida, se tuvo que haber metaforizado, digámoslo así, sacado al exterior, o expresado la tristeza o el deseo, todo, y no llevarlo como, digamos, como la huella de una frustración de algo, ¿no? Digamos, allá hay una huella literal que significa algo y que, digámoslo así, me aventuro a decirlo como los cementerios, que hay una cruz que significa, pues allí se murió alguien, ¿no? Entonces, aquí hay un símbolo, hay una mancha que significa que algo murió ahí, o que no debió de morir, pero ahí está su recuerdo, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues también hay que ver qué significó, bueno, obvio que significó algo muy importante para la persona, pero qué debió de cambiarse para, bueno, no para evitarlo, sino para encontrar lo que se tuvo que haber pensado en ese momento, ¿no? O qué quiere simbolizar o metaforizar esa imagen que la persona se tatuó, ¿no? Como tal. Incluso en el tatuaje también tiene cuestiones culturales. Por ejemplo, hace pues ya muchos años el tatuaje se acostumbraba como una marca para un delincuente. Entonces por mucho tiempo ha habido cierto estigma en ese sentido, pero eran tatuajes muy específicos. Entonces si una persona quiere provocar cierto miedo, quiere formar esa segunda piel para contenerse y contener a los demás, puede hacerse un tatuaje que genere miedo, que genere desconfianza, y lo está significando de una manera diferente. Lo pone dentro de un grupo social específico. Está, por ejemplo, el caso de los yakuza en Japón, que se tatúan prácticamente todo el cuerpo y es como una especie de armadura. Y una vez que ya tienen esa armadura, que es un tatuaje, ya pueden pertenecer a esa mafia. Pero nunca se lo van a quitar. Y eso significa, una vez que entran en la mafia, ya no pueden salir vivos. Igual, digamos, ahorita que decías eso, recordaba ahorita que hay uno que otro que por aquí aparece
emigrantes, de los de la Mara Salvatrucha, que se tatúan, digamos, el rostro como tal, pero pues así se ve muy vistoso, ¿no? Pues de que dices tú, esa persona pues es de por allá. O es de ese grupo. Y bueno, digamos, la primera reacción pues del verso pues es de miedo, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, es de miedo, de temor o de no acercarse, por haberse tatuado la cara, pues como tal, pero digamos, ¿qué esconde esa, bueno, no, armadura así como tal sería como lo que decías, pero qué esconde toda esa simbología? Pues la gran debilidad o la no pertenencia o la falta de orígenes de esa persona, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, para poder hacer eso es porque simplemente no tenía raíces de absolutamente nada, ¿no? Como si no tuviera sentido de pertenencia con nadie. No hubo una madre ahí que estuviera, no hubo un padre, no hubo ningún sustituto, y entonces el único grupo que puede pertenecer es los maras. Ajá. Y utilizando, digamos, el concepto de Green, de la psicosis blanca, aquí sería como una personalidad blanca o vacía, porque no hay persona, y por lo tanto hay que reconstruirla, pero digamos ya desde lo agresivo, ¿no? Digamos, esa es tu personalidad, ya vas a tener una personalidad, pero va a ser una personalidad agresiva completamente, y todo el mundo te va a tener miedo. Tú no le vas a tener miedo a nadie, sino tú a todos, ¿no? Digo, todos a ti. Como si fuera una barrera antiestímulos. Ajá, exactamente. Y que también es otra de las funciones del yopiel, de hecho. Okay. De hecho, también en el caso de los maras salvatrucha, me comentaban hace poco que para entrar tienen que matar a la persona que más aman, como para que no haya nada que los ate ya. Porque digamos, si fuera, vamos a suponer la mamá, pues la mamá en algún momento los puede hacer tambalear y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que cambies. Entonces tienen que matar a aquella persona que los detendría para que ya no haya ninguna atadura. Y entonces ya no hay sentido de pertenencia. Sí, pues ya ahora sí ya son, digamos, esa libertad supuesta, pues no es libertad, es enclaustrarse en un grupo social y pertenecer ahí hasta que te mueras, digamos, pues qué libertad es eso, ¿no? De ir a andar y andar, pues no la tienen. Me recordaba también de los tatuajes que se usaban anteriormente en las cárceles, el que se ponían como una lágrima, ¿no? Que significaba, bueno, a lo que yo sabía, que habían matado personas, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues entre más lágrimas era porque era más matón. Pero, digamos, ¿por qué tendría que acordarse el asesino de que mató a tantas personas? Digamos, como que si no fuera suficiente con recordarlos, ¿no? Sino que hay que expresarlo, y al fin de cuentas es un duelo pues no resuelto, una tristeza y que se tiene que tatuar para no pensarla y para no arrepentirse, quizás, ¿no? Digamos que sería como la consecuencia de que aparezca la culpa o la reparación o todo eso, sino siempre estar entristecido en ese sentido, ¿no? O evitando o saltándose eso para seguir matando y no venga ni el duelo, ni el resentimiento, ni la culpa, ¿no? Podríamos decir incluso que se ve triste para no sentirse triste. Ajá, exactamente. Porque lo deja todo en la apariencia. Exacto, correcto. Otro tipo de tatuajes, por ejemplo, subí por ahí una publicidad, pero había encontrado una previa donde hay una persona que se tatúa como si fuera una iguana. Cuando hay ese tipo de modificaciones corporales y ese tipo de tatuajes, podríamos ver que la persona ni siquiera se considera humana. Y me llama a mí, por ejemplo, la atención eso de la iguana, porque la iguana es un reptil, y el reptil se asocia como que tiene sangre fría. Y la sangre fría sería como una persona que no siente afectos, una persona que no tiene ningún vínculo, una persona que no genera empatía, y podríamos pensar que desde un comienzo de la vida a lo mejor ese individuo nunca sintió una empatía con alguien, no hubo alguien que lo tratara como humano, y entonces tiene que haber una justificación. Si los demás lo significan como no humano, él tiene que tener un símbolo que ya lo establezca como no humano. Y que no lo traten como tal, ni le pidan como tal ser algo humano, ¿no? Pero digo, no deja de ser como una identificación proyectiva muy de acting out, por decirlo así. Bueno, eso no existe, pero es la idea. De que tiene que convertirse en, pues ahora sí literal, en otra cosa, en un animal, para poder ser alguien, ¿no? O para poder ser algo. Digamos, un humano más, pues ya no es, ya es la iguana humano, ¿no? La iguana, así como el hombre araña, pero acá de esa forma. Entonces, como tal, es su característica y su trascendencia. Simplemente el ser
la iguana humana, ¿no? Así como que, y ya, pues trascendió, pero pues no hizo nada más. Y por ejemplo, en el caso de la mujer vampiro, pues también trata de tomar símbolos que tienen mucho arraigo cultural, digamos, el vampiro pues es inmortal, es seductor y todo ese tipo de cuestiones, pero también está ocultando una fragilidad interna. Ay, no vaya a venir de acá del centro y nos vaya a hacer algo. No, nos pegan ahorita. Sí ha venido aquí, ay, sí. Fíjate, ay, ya ha venido saludos. Aquí, ya sabe. Pero pues sí, digamos, ahí viendo, bueno, a fin de cuentas como personaje público, pues ahí está. Digamos, viendo su fotografía de cuando todavía no se tatuaba, pues de una chica, pues común y corriente, ¿no? Digamos así como que no pasaría de ahí. Más sin embargo, digamos, el cómo trascender así en el amplio sentido de la palabra o darse a notar, pues es por medio de estas modificaciones, ¿no? Mira, pues cómo no va a llamar la atención ahí, digámoslo. Pero, digamos, ¿por qué razón se puede uno irse a ese camino? Entonces, ¿cuáles son los otros caminos como para trascender? Bueno, pues el dinero, los estudios, las actividades deportivas, sí, y todo lo que se puede sublimar. Pero pues no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, si esta chica quisiera ser deportista de los olímpicos y pues no tiene esa habilidad, pues entonces pues ahí, digamos, va a fracasar y pues por lo tanto nadie la va a ver, ¿no? Entonces, esa parte de querer ser vistos o vistas o querer trascender, bueno, también se puede conseguir en este caso por medio de los dibujos en la piel, ¿no? A fin de cuentas. Ahí también la cuestión es como esta búsqueda de individualidad o de individuación. Si, por ejemplo, había una simbiosis muy importante también en la familia, una manera de separarse es modificar el cuerpo con los tatuajes, hacer algo que los demás no harían para que haya una separación, como si fuera, por ejemplo, la clásica familia que le llaman muégano. Todos hacen lo mismo, entonces alguien tiene que hacer algo, aunque sea negativo para la familia, de esa manera lo van a expulsar, y al expulsarlo ya tiene una individuación. Podría también pasar ese tipo de cuestiones. Vamos a imaginarnos que en una familia está mal visto tatuarse, entonces uno de los miembros se tatúa, lo aíslan, pero ya consiguió la separación, que antes no había. Que no se podía. Y habría entonces una manera de ser reconocido como sujeto, aunque ya no a lo mejor por la familia, pero sí por las demás personas. Totalmente. Digamos, aquí sería como también preguntarnos el sentido de la parte regresiva, ¿no? Digamos, o de la parte, así entre comillas, patológica, de que qué sería mejor o peor, digamos, o el tatuarse, o el coleccionar cosas, o ponérselo al carro, o cosas así, que digamos, aquí el detalle del tatuaje es que ya nunca se quita, ¿no? Digamos, esa es la característica. Que sería diferente, digamos, al poner algo, un adorno en la casa o en el carro, de que pues eso sí se puede quitar o modificar y pues no hay mayor cosa, ¿no? Como un cuadro en la pared, pues se quita y se pone dependiendo de lo que quiera representar la persona, ¿no? Pero aquí ya es algo, digamos así, para siempre. Entonces, ¿qué parte sería como un mecanismo muy regresivo o no, o bueno, así normal para usar el término, que se pueda o no se pueda? Entonces, así como que ahí está como la duda, pues de hecho los autores lo consideran como un mecanismo de defensa que en algunos casos es válido porque no hay otra salida para ese tipo de personas y que evitaría precisamente la psicosis. Así como unas personas van a somatizar, así como unas personas llegan a la adicción, va a haber quien trata de salvarse de la psicosis con un tatuaje que le permite contenerse o con una modificación corporal. Sí, sería, digamos, entonces sería como el equivalente de un acting o de bueno, acting in o acting out, pues, digamos, o se enferma, o se enferma corporalmente, o se psicotiza de la mente, digamos, o se hace un tatuaje, ¿no? Digamos, ¿sí? De esas tres, pues el tatuaje, ¿no? La modificación. Sí, y a final de cuentas, pues el tatuaje también requiere de un intérprete. Eso es interesante. El paciente podría ir a terapia y en lugar de hacer el tatuaje, pues va a que alguien le interprete, pero aquel que no va a terapia puede ser incluso hasta cierto punto terapéutico, que va a hacerse un tatuaje
porque el tatuador le va a dar un nuevo significado. Claro. A ver, cuéntame qué quieres de tu tatuaje. No, pues es que yo quiero representar porque perdí a fulanito, fulanita, y entonces quiero que me pongas que una calavera, una cripta, alguna cosa así, y ahí le están dando un nuevo sentido. Que obviamente ya depende también del psiquismo del tatuador, que es lo que le va a poner y con qué tanta habilidad tenga, porque obviamente no todos terminan también. Porque también ahorita que dices eso, una característica del tatuaje y del que no todo el mundo se lo pone es el dolor, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, duele que te piquen y te piquen miles y miles de veces para insertarte la tinta. Entonces, bueno, no deja de ser un proceso doloroso, pero que, digamos, ahí utilizando la teoría de Nacio, representa un dolor psíquico ahí que no se puede representar de otra forma más que por medio del dolor de esta aguja que penetra miles y miles de veces, como para poder representar esa idea, ese significante que pues no tiene de otra forma más que sentirse ese adoloramiento, así utilizando esa palabra nueva, para significar algo que no se puede pensar, porque es todavía más doloroso el pensarlo que el sentirlo así, ¿no? Digamos, la famosa herida que aparecen en las guerras que salva de neurosis de guerra, aquí sería, digamos, ya a nivel consciente de que yo voy a que me hagan una herida, porque hay algo que no se puede tramitar ni pensar, ¿no? Podríamos decir que incluso es una especie de distracción, y además sería pues casi literalmente simbolizar una sutura. Si me estoy desfragmentando, me van a suturar en la piel a través de ese tatuaje o esa modificación corporal, y con eso ya no me voy a desfragmentar. Y va a durar obviamente varios días adolorida la parte, voy a ver incluso la cicatriz, cómo se va formando, y ahí se va simbolizando que esa cuestión se está cerrando. No deja de ser esa parte que dices ahorita de la aguja, al fin de cuentas es una aguja, ¿no? Y también las agujas pues sirven para suturar heridas y para, bueno, tanto en la piel como en la ropa, al fin de cuentas es unir algo que se desunió, ¿no? Digamos, aquí ya además de forma permanente. Bueno, dice Gloria, que nos manda saludos. Pues, saludos, Gloria. Dice Fer, muy buen programa. ¿Cuál fue el primer autor que mencionaste antes de Didier Ancio? Saludos, Fer. Mencioné a Esther Brick. Ajá, ¿a Esther? Esther Brick. La señora Esther Brick. Y en Facebook, en Twitter, ahí nos manda saludos también Jenny Lishi. Saludos, Jenny. Para que vean, los queremos invitar a Expo Tattoo. Va a ser, a que luego nos digan que nomás hablamos mal de los tatuajes. No, ahí está, si quieren ahí pueden ir y se hacen uno, aunque sea de henna, ¿eh? Sí, nada más piensen bien el significado. Nada más el significado, porque el problema, fíjate, el problema del tatuaje obvio es que es visual, y obvio está una parte inconsciente de la persona y está presente, a fuerzas. Entonces es no deja de ser un mostrarse y un mostrar el inconsciente, una parte de las personas que tengan cualquier dibujo. Entonces pues también es una forma de desvestir el inconsciente, ¿no? También la parte mala que no quieren pensar, pero pues ahí está presente. ¿Qué les iba a decir? Bueno, sí, esto. Espérame, nomás déjame acá. Dice el Morrison, ¿será el que conocemos? No sé. Dice, entonces ya no me voy a tatuar. Pues no te tatué. Está bien, pues saludos al Morrison. Saludos, Morrison. Pues sí, de hecho el tatuaje también tiene parte del inconsciente, podríamos decir, del tatuador. Hay un programa, por ejemplo, no recuerdo en este momento qué nombre tiene, pero creo que es en National Geographic, y que cubren tatuajes, digamos, van personas que ya se habían tatuado y que no estuvieron conformes o tenían un tatuaje muy feo, entonces llega alguien y que les pone un nuevo significado, digamos, como que ese parche ya no funcionó, entonces necesita uno nuevo. Sí. Pero en este caso muchas veces pues sí sale el inconsciente del que tatuó, porque aparecen figuras fálicas o aparecen cosas que no estaban planeadas, y pues obviamente ahí no va a ser agradable para la persona, pero entonces también puede quedar significado como un mal recuerdo. Uno de los tatuajes más comunes es el caso de ponerse el nombre de una persona. Y ahí podríamos otra vez decir, bueno, se pone el nombre de esa persona para no tener que recordar o para no tener que extrañar a esa persona. Olvidarlo. O para que nunca se le vaya a olvidar. Tendríamos que pensar que esa persona que se perdió es una persona que le ayudaba a dar contención. No es casualidad entonces que se ponga ese nombre o esa
esa figura, esa imagen de una familiar. Como los antiguos tatuajes que se ponían de mamá, o yo amo a mi mamá, de los marinos o así, bueno, pues no deja de ser un eterno niño, ¿no? Al fin de cuentas el que lo porta, porque pues siempre está recordando a su mamá, digamos, pues quién tiene la necesidad de recordar a la mamá y más con ese nombre, pues el niño, ¿no? Porque el niño no conoce, bueno, entre comillas, el nombre de su mamá como tal, como se llama, ¿no? No es la mujer, es la mamá, es la función. Entonces, pues sí requiere, digamos, el siempre ser un eterno niño y alguien que siempre lo vayan a cuidar, ¿no? Como tal. Ahí, me hacían una pregunta por Twitter, déjame nomás preguntar. Dice Gabriela Montiel, excelente programa. ¿Qué implica hacerse un tatuaje con algún miembro de la familia, particularmente la madre? Pues bueno, es esto que venimos explicando. Es una renuncia, digamos, al duelo de la madre. Es no poder simbolizar o introyectar la función contenedora de la madre y entonces tener que ponerse esa especie de parche para poder significarlo. Digamos, si es una persona que todo el tiempo necesitaba a su mamá para no acudir a las drogas, para no enfermar, para no X cosa, en el momento que pierde esa persona necesita algo más que la sostenga o que la contenga. Y a lo mejor en ese momento no hay ninguna otra persona que pueda ayudar y es ahí donde la persona llega al tatuaje para no desmoronarse y ya posteriormente a lo mejor tiene otros mecanismos de defensa que le pueden servir. Pero sí es bastante común también que la persona que se tatúa una vez se va a seguir tatuando, al igual que la persona que se hace modificaciones corporales. Digamos, esta parte de los futbolistas que sí se ve, bueno, de futbolistas y deportistas también, ¿sí? A nivel también de la NBA y del americano, también está muy presente que siempre se hacen tatuajes nuevos, pues digamos, ahí sí es muy característico, pues, porque antes, digamos, no se veía, y ahora, bueno, no nomás en el deporte, ahora ya en todos lados, pues, pero es obvio que como figuras públicas, que los ves cada fin de semana, pues ahí sí te das cuenta de que, digamos, están todos tatuados, ¿no? Digamos, si un tatuaje representa la evitación de una crisis psicótica, entonces pues los miles y miles de tatuajes que tienen pues son las miles y miles de veces que se salvaron de tener una crisis psicótica, ¿no? Digo, como que sería más fácil ir a terapia que ponerse tatuajes, pues. Ahora que ganó, creo que Chile, la Copa América, me parece que hubo un futbolista que al final se tatúa a sí mismo, ¿sí? Cargando la copa, como que yo creo que se iba a psicotizar, pues como que fue demasiado para él, como que no se le creía, y entonces necesitaba recordar toda su vida que él sí ganó la Copa América. No más, ¿no? Sí, porque una despersonalización, por ejemplo, y pudo haber evitado. Sí, claro. Que yo no puedo ganarme esto, yo no merezco ganar esto, entonces necesito plasmarlo para creerme que sí me lo gané. Para recordar lo que, digamos, que fue importante o que fue exitoso alguna vez en mi vida, ¿no? Digamos, sí. Así también. Sí, pues, sí. Por ejemplo, ahora que dice eso, también en los soldados, pues muchas veces se tatuaban algo distintivo para recordar el batallón o el grupo donde estuvieron peleando y recordar que en algún momento tuvieron esa época de gloria o que fueron muy valientes o que salvaron al país o independientemente de lo que haya sucedido, pero ya los deja también con una cierta marca. Es como si fueran hermanos. Claro, la familia. La familia, entonces si la familia no fue tan importante para nosotros, podemos tener una segunda familia como esta segunda piel y el grupo además funciona como esa segunda piel que nos ayuda a contenernos. También esa parte de los presos nazis, de los presos de los guetos, que les ponían número, pues, y que ya que después que fueron libres, bueno, los que sobrevivieron no se quitaban el número que eran de prisioneros, digamos, como para recordar siempre esa parte desagradable o que no querían olvidarla por alguna causa, pues ya estando pues, libres, pues ya podían olvidarlo, ya quitarse todas esas cosas, ¿no? Pero también preferían no hacerlo, pues también sabe por qué no. Pues se me ocurre a mí que podría ser para recordar por qué tienen que seguir vivos. Si en ese momento todo se veía mal y aún así sobrevivieron, es como decir, bueno, no importa qué tan mal me vaya ahora, ya estuve en un momento peor y puedo sobrevivir. O también puede ser de que, digamos, todos los que murieron y yo no morí, pues también es como un homenaje, sería lo más agradable, pero también un recordatorio de que yo tengo yo sí me salvé, yo sigo vivo y de los miles y miles que quedaron muertos, pues también tengo que
que seguir adelante, ¿no? También como para no matarme, porque si no se matan todos los se mueren todos los anteriores, ¿no? Pues sería también a veces culpa. Sí, ándale, también. De casos. Porque se supone que, fíjate, ahorita que dices eso, muchos de los supervivientes del Holocausto, digamos, tienen culpa y no pueden hacer su vida por la culpa que les genera el que, porque yo sobreviví y todos los demás no, o digamos, todos los que se pudieron haber sido salvados y no fueron, y aunque pues no les tocaba ese papel, pero pues viene la culpa, obvio, inconsciente e innecesaria, y que no los deja, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, sobrevivieron, qué bueno, y pueden hacer una vida de aquí en adelante, pero la culpa no los deja, ¿no? Sí, pues, tienen que aprender a tramitarla, pero no es tan fácil. Cierto. En cuanto a modificaciones corporales, también creo que sería importante hablar de la cuestión estética. No nada más es ponerse un físico, digamos, que llame mucho la atención en el sentido de verse diferente a las demás personas, sino también podría ser la cuestión estética, digamos, los implantes mamarios, el implante de cabello, los tatuajes para que ya no se tengan que volver a maquillar, el aumento de pectorales, e incluso se ponen los cuadritos en el abdomen, ¿no? Porque como no puedo hacer ejercicio, no creo que lo pueda hacer, entonces tengo que hacer como si sí los tuviera. Ajá, exacto. Ahí estaríamos hablando de que la persona no se acepta como es en un primer momento, entonces quiere decir que no hubo un buen narcisismo primario, este primer contacto con la madre no fue adecuado y quedó deficiente, como si hubiera percibido un cierto rechazo de la madre o del cuidador, y entonces tiene que ganarse al exterior para poder ser abrazado, cargado o contenido. Entonces por ahí tendríamos un montón de cuestiones. Me llama mucho a mí la atención la cuestión de los implantes mamarios, porque es de los más frecuentes, y es como si la persona necesitara simbolizar que sí tuvo pecho, como que sí hubo un vínculo con la madre. Sí fue querida y amada, ¿no? Y entonces al tener unos pechos grandes es una mujer que sí puede dar pecho, como digamos, necesita simbolizar esa función que no puede introyectar de la madre para poder ser madre de alguien más. Porque de lo contrario entonces se siente incapaz, se siente como impotente. Que la parte esta, digamos, aunque ese sería como el significado, más sin embargo es más un significado, histérico, al fin de cuentas, de atraer a los hombres más que atraer a la parte materna, bueno, que posteriormente, obvio, pues va a aparecer, pero es el verse atractiva para los hombres porque no se fue atractiva para la madre, ¿no? Y tiene que los padres, tomar, por ejemplo, ahí algo que le haya llamado la atención a alguien más. Vamos a pensar que el padre a lo mejor era lo que le llamaba la atención, entonces inconscientemente va a buscar eso que para ella representaría lo fálico o el objeto de deseo. Porque no deja de ser también, digamos, una, así entre comillas, fragmentación de objetos parciales. Ahora yo soy los pechos, ahora yo soy los cuadritos del abdomen, y ahora yo soy todo lo que tú quieras. Y ya no soy la persona, ahora soy el objeto parcial, ¿no? Incluso está una chica que se convirtió, le dicen la mujer Barbie o la Barbie humana, algo así. No la conozco. Se puso colágeno en los labios, se modificó la cara, la nariz, se puso implantes, entonces se le ve una apariencia muy plástica, literalmente así muy plástica. ¿Por qué toma esa nueva apariencia? Bueno, para significar la aparente perfección que ella veía a lo mejor en una muñeca. Pero quiere decir que se identificó desde muy pequeña con un objeto. Ajá, exacto. Sí, no deja de ser identificación, proyectiva. A fin de cuentas, te iba a decir algo. Sí, digamos, todas estas actrices que se modifican la cara para verse más joven, y si parecen otra persona, bueno, a fin de cuentas se les cumple su deseo de ser alguien diferente a la que era, no alguien o otra persona a la que digamos, a la persona vieja que ya son, ¿no? Digamos, yo no quiero ser vieja, quiero ser otra persona, y pues sí, digamos, la cirugía va a crear una nueva persona que olvide a la persona vieja, digamos. Estas personas que se hacen cirugías no se toleran ver al espejo esa vejez y prefieren ver a otra persona que a su propia figura envejecida, ¿no? Digamos, pues también no es algo muy psicótico, sí. Pero bueno, pues a esos extremos llegan. Dice Jorge aquí, ¿significa algo la parte del cuerpo donde se tatúa? He visto que los hombres se tatúan más en el brazo y las mujeres en el hombro o parte baja de la espalda. Saludos. Pues significa que lo vean, a fin de cuentas es un tatuaje,
bueno, también tiene esa parte exhibicionista de que está diciendo algo la persona que no puede decir con las palabras, y le tienen que preguntar, o tiene que ser visto para poder nombrarlo o expresarlo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, que hay muchas en el abdomen o en la espalda baja, pues no deja de ser una zona pues erógena en cierto punto, ¿no? En el caso del varón, pues normalmente si va al gimnasio, por ejemplo, va a desarrollar los brazos, y es un lugar donde se puede mostrar, aparte de la musculatura, ese tatuaje, y se podría presumir. Es un significante varonil, ¿no? Al fin de cuentas, un falo como tal, ¿no? Que se tiene que mostrar. Como el nombre del padre, incluso podría ser ahí, lo que lo convierte en hombre, porque ya sufrió el dolor de la castración que implica ahí el tatuaje. Sí, también, cierto. ¿Qué otro tipo de modificaciones corporales tenemos? Tenemos el caso de personas que incluso se reducen, en este caso ya los pechos, o que se reducen la grasa abdominal. Aquí a mí me sonaría mucho como una no aceptación de esa imagen, pero como que quieren regresar al yo ideal. Al principio el niño es amado por los padres por el simple hecho de que es un bebé y ya, y muchos se van a quedar con la idea, sobre todo en la estructura histérica, de que tienen que ser una niña bonita o un niño bonito. Y entonces el envejecer hace que la persona no se vea bonita, por decirlo así. Y entonces, sobre todo en la mujer, la convertiría en una mujer envejecida, en una mujer arrugada, que socialmente o culturalmente se asociaba mucho, sobre todo en los cuentos, con la bruja. Y la bruja con la madre mala. Entonces, perder su belleza es ser mala. Y por eso siempre se quiere ver como una mujer buena, una mujer bonita, una mujer bella. ¿Por qué? Porque entonces perdería el amor de los demás. Ahí entonces estaríamos hablando de una herida narcisista que también podría llevar a la psicosis a una persona. Tenemos casos, por ejemplo, me acuerdo de Lin May, que prácticamente pues se deformó la cara. Hay un actor que se llama Mickey Rourke, que salió en Los Vengadores, no, en Los Indestructibles. Me parece que fue en la primera película, sale con Stallone y otros actores más. Llegó a hacerse tantas cirugías que ya ni siquiera tiene una expresión facial. Se nota, digamos, a distancia que ya su piel ya no está bien, como si la estuvieran, digamos, todo el tiempo estirando. Pero entonces da una apariencia como de un muñeco, como de algo falso. Y pues sí, no deja de ser, a fin de cuentas, digamos, ahorita que me dices así, o una Lucía Méndez, o no me acuerdo quién más, que pues digamos, es que es cierto, pues es una parte falsa que ya no es pues lo que era, bueno, sí, así muy burdamente pues, pero pues ya no son, ¿no? Pues sí. Y ahí pues obviamente es un falso self, una segunda piel, pero es un falso self que ya no se puede ocultar. Es una negación que hace el propio sujeto, pero que todo lo demás lo ven y nadie se lo quiere decir. Y cuando alguien lo confronta, pues otra vez puede venir un estallido de violencia o algún rompimiento, alguna fragmentación. Totalmente. Ahí creo que están tocando porque ya nos rechazaron nuestra entrada a Expo Tattoo. Ya nos vienen a pelear. Ya estamos boletinados, que no vayamos. Que ya nos tienen fichados. Bueno, ni modo, ya que más. Pues sí, digamos, ese cambiarse, el ser alguien nuevo, digamos, ahorita acordándome de la teoría del cáncer, de que digamos el cáncer representa querer una nueva vida y no poderla conseguir, digamos, el modificarse y más la cara, pues, de querer una nueva vida, una nueva imagen, una nueva forma de ver y de que lo vean a uno, y que la única manera es de forma artificial, porque ya no se puede más, digamos, no se cambia absolutamente nada del psiquismo ni del futuro, pues, pero la persona piensa que sí, digamos, al fin de cuentas no deja de entrar en un delirio donde puede hacer cosas o puede hacer las cosas que quiere, ¿no? Entonces, pues, va a tener más seguridad a lo mejor, va a tener la atracción de más personas, pero en el momento que se van acercando se dan cuenta de que eso es falso, y esa falsedad se va a caer tarde o temprano. Pues es un delirio, pues al fin de cuentas, pues ¿cuánto les va a durar el delirio? Pues ¿sí? Quién sabe, sí está feo. Échale más. Bueno, me gustaría dar ahorita los datos del curso. Como les había comentado, comenzamos el martes 8 de septiembre en puntos de las 6 de la tarde en la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, las instalaciones. Pueden contactarnos al correo Instituto Grodek con doble D y al final CIK, @gmail.com.
o también a los teléfonos 33 31 29 91 07 o al teléfono de oficina 17 30 55 77. Sí, ahí están la especialidad de, para que sepan de estos temas y muchos más. Ahí está. Pues, ¿qué más? Y luego, bueno, el tema del tatuaje o de la cirugía es algo que también se tiene que llegar a intervenir en terapia. Hay pacientes que de pronto nos van a decir, es que estoy pensando en tatuarme, es que estoy pensando en hacerme una cirugía. Y es ahí donde a veces tenemos que salir un poquito de esa pasividad para confrontar al paciente y saber por qué lo quiere hacer, para ayudarle a verbalizarlo y que no tenga que llegar a un pasaje al acto, a una alucinación, delirio, somatización, o en este caso al tatuaje o la modificación corporal. No se deja de ver el tatuaje como un actinado, pues al fin de cuentas, bueno, será un actinado muy largo, pues porque son muchas sesiones para hacer un tatuaje, pero no deja de ser una actuación, ¿sí? Por esa razón, digamos, si se puede evitar, pues que se evite, y si no, pues ya, que se interprete posterior a, ¿no? Entonces, pues no es que sea, digamos, no quiere decir que sea malo, pues, o que sea algo así, que no se deba de hacer, sino de que, digamos, a fin de cuentas es un lenguaje, y lo que se trata de buscar es cambiar el lenguaje o el discurso a un discurso más consciente, no un discurso inconsciente, un discurso dermatológico, lo pongo así. Uno se puede expresar, digamos, a fin de cuentas la enfermedad se expresa por 2 órganos. En este caso, digamos, no es que se enferme la piel, sino se va a expresar algo con la piel, y es un discurso, un lenguaje diferente al que se debe de usar, que es el verbal, pues, ¿no? En ese sentido. Aunque obviamente también habría diferencia de tatuajes. No sería lo mismo un tatuaje que lo hace alguien que tenga una habilidad muy grande, o que sí tiene un significado ya incluso pensado por el sujeto, a otro, por ejemplo, cuando veíamos lo de los hipster, que pues es un triangulito, es un puntito así, no sé, bueno, ahí sí sería como algo más carente de significado incluso. Absolutamente. El vacío precisamente que a lo mejor siente la persona. Digamos, el vacío se tapa con cuelquier cosa. Y si es con un triangulito, pues un rato le va a servir, como cualquier delirio, digamos, como cualquier parche delirante, pues no deja de ser eso, ¿no? Dice Fer, ¿qué bibliografía recomiendan para investigar más sobre el tema de la piel? ¿El de Yo Piel? El Yo Piel de Deidre Sue, ese es el principal. y también el de Esther Brick. Ella no lo maneja directamente la piel, pero sí habla del tema en observaciones clínica de observaciones con los bebés, algo así se llama el libro, de Esther Brick. Pues ahí está. ¿Algo más? 5 minutos. Pues, sí. ¿Algún ejemplo? Otro ejemplo. Tenemos el caso también, me acuerdo de un futbolista que se llama Zlatan Ibrahimovic, que hace tiempo se puso como, creo que 125 tatuajes, no fueron permanentes, pero se puso el nombre de, creo que, no me acuerdo qué les había pasado a estos niños, creo que eran niños huérfanos, y se puso un montón de tatuajes, como para hacerles un honor o algo así, homenaje. Y entonces le decían, bueno, ¿y por qué mejor no lo ayudó económicamente, no? Exacto, sí. Hay otros tatuajes también que llaman mucho la atención, donde la persona se escribe una frase que no puede entender. No recuerdo quién menciona esta frase, pero la he visto varias veces, de nada humano me es indiferente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesita recordar todo el tiempo que no tiene que pasar por alto a los humanos, porque en realidad conscientemente no le importan los humanos, podríamos decir. Sí, está muy extraña, ¿no? Sí. Así como que... O incluso aquellos que tienen faltas de ortografía, ¿de qué nos hablaría? Pues que está desestructurado, ni siquiera pudieron concretar como tal el tatuaje. Pues sí, por lo menos que se hagan bonitos y alegres, bueno, que estén bien hechos por lo menos, sí, ¿no? Claro. Pues si los van a salvar, pues que los salven bien, ¿ya? Mínimo. A ver, nada, y por aquí, deja ir acá. Otro punto importante también, pues obviamente sería saber qué tipo de reacción le va a despertar a los demás. No sería lo mismo un tatuaje que estuviera, digamos, que estuviera bien, que estuviera bonito, que llamara la atención, a que fuera uno muy grotesco o que estuviera muy burdo, muy violento, no sé, porque obviamente va a despertar una reacción diferente en los demás. No es lo mismo si se dibujan un corazoncito que si se dibujan a alguien mutilando a otra persona, ¿no? Va a haber una reacción diferente. Totalmente. El caso de los Mara Salvatrucha y el caso a lo mejor de otra persona que tenga un tatuaje más común, que diríamos, bueno, pues es un tatuaje ya.
sí cambia entonces la perspectiva. Y la persona se podría quedar con la idea de que lo rechazan por el tatuaje, pero en realidad lo rechazan por lo que está significando con el tatuaje. Sí, por ahora sí como el mensaje oculto, el mensaje subliminal dentro del propio tatuaje, ¿no? Pues también. Digamos, y es la parte que no puede pensar la persona, pero que todos los demás sí representan, porque los demás tienen esos significantes que esa persona no puede pensar. Igual como el nombre del padre, igual como cualquier otra forclusión local, no deja de ser eso de que los demás sí lo piensan y la persona no. Se me ocurrió ahorita un ejemplo. La persona que se modifica mucho podría decir, es que ¿por qué la gente me ve como un monstruo? Pues, y a lo mejor la caracterización ya no se ve humana y eso es lo que le provoca a los demás. Pero es algo que el sujeto no puede nombrar. Como la imagen que pusiste en la propaganda de que esta persona tiene una estrella, ¿no? Aquí en el cráneo. Literalmente. Pues literal, ¿no? Pero dices tú, pues a nivel humano, pues nadie tiene una estrella, ni cuernito, ni cosas así que aparezcan. Eso pues no, bueno, no es humano, y por lo tanto no lo van a ver como persona normal, así entre comillas, ¿no? Digo, común, lo voy a poner como común, sino que es para verlo, pues al fin de cuentas, ¿no? Y aparte está muy concreto el significado ahí, porque es una persona que tiene estrella. Ajá, cuando dicen que alguien tiene estrella es como que genera empatía, o que es suertuda, o que dicen sangre liviana, ¿no? Que le cae bien a los demás y capta la atención de los demás, pero no por él, sino por su estrella. Ajá, exacto. Pero no va a tener la misma reacción de que vamos a platicar con él y toda la cosa, pues no, definitivamente va a haber un cambio. Va a tener la reacción contraria, ¿no? Y va a decir esta persona de que ¿por qué les caigo mal si yo tengo una estrella? Dice Mali Jorge, saludos. Saludos. Buen tema y buena tarde. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, saludos. Y ya me lo digo, ya antes de perder o tener más enemistad aquí en Radio Morir. Saludos a todos los de Radio Morir que tienen tatuajes, que es como la mitad. Pero no es para ustedes, es para los otros, ¿no? de otras estaciones, no de aquí. Pero bueno, pues gracias por escucharnos y nos esperamos la próxima semana. Así es, que tengan muy buena tarde y aquí nos vemos el siguiente jueves.